Perdón, Juan. No te escuchamos, Juan. Muchas gracias, profe. Profe, muy formal. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio con esta charla de la tarde de hoy. Está con nosotros el profesor Jorge Andrés Cardona, el profesor Fernando Esteban Posada y el coordinador académico de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, el profesor César Giraldo. Vamos a estar entonces hablando hoy un poco de análisis de riesgo en esta, la última charla de este semestre del tercer ciclo de conferencias de la especialización. Así que, profes, muy buenas tardes, saludando también y dando las buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Así que, profes, bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes, Muy buenas tardes, Juan Buenas Felipe. Muchas tardes. gracias. ¿me escuchan? Sí, señor. Así es, No, Alejandro. mire, yo agradezco mucho la invitación aquí que tengamos al profesor Fernando Esteban Posada, profesor Esteban. Yo invité a los estudiantes de plan de negocios de la Facultad de Ingeniería, de la cual usted también es docente, para que por favor me los motive mucho el tema de proyectos, por favor. Muchas gracias. No, Alejandro, muchas gracias a ti también por hacerte presente y por invitar a los estudiantes también. Este es un trabajo conjunto que podemos desarrollar y dos facultades que somos muy hermanas en muchos temas. Muchas gracias, Alejandro, por tu invitación y por hacerla extensiva a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, una facultad con la que tenemos, digamos, tantas aristas de convergencia en muchos aspectos. Entonces, bueno, muy amable, muchas gracias. Esperemos que sea de todo su interés y su agrado esta charla, este webinar. Gracias. Muchas gracias, profe Alejandro, por asistir como siempre, muy juicioso acompañándonos en este espacio y haciendo partícipes a los estudiantes, que es bastante valioso también. Esa es la idea. A los profes Esteban y al profe Jorge, una bienvenida. Estamos en el ciclo, este es el tercer ciclo de conferencias del webinar asociados a la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Que recuerden, estamos abriendo en este espacio los lunes a las 5 de la tarde, alrededor de una vez al mes, cada 3 semanas. Hoy tenemos la oportunidad de tener a unas personas bien importantes que manejan el tema desde hace tiempo, tanto desde lo académico como desde lo práctico. Voy a hacer una breve presentación del profesor Esteban. Profes, permítanme, yo los introduzco. El profe, pues entre muchos otros cursos que ha trabajado y en muchas universidades, actualmente es docente ocasional tiempo completo y coordinador de la especialización en finanzas en el ITM, pero trabajó con nosotros y aún sigue trabajando con nosotros como docente de cátedra. Antes estaba como docente ocasional nuestro, y de hecho fue coordinador de este programa, de esta especialización. También ha sido docente del programa tanto en temas de riesgos como en temas financieros, que son temas que ha trabajado en toda su línea de- desde hace mucho tiempo. Ha sido docente no solo entonces en el ITM, sino en la Universidad de Antioquia también, y una amplia experiencia en todo este tema de formulación y evaluación de proyectos, en temas de finanzas corporativas, gerencia financiera, modelación de riesgos, en fin, todo lo que también concierne incluso al área de mercados financieros y optimización de portafolios de inversión. Nuestro profe es administrador de empresas de la Universidad de Antioquia, especialista en bolsa y banca también. Tuvimos ese programa hace años. Magíster en ingeniería administrativa de la Universidad Nacional. Y todavía estás con el tema de candidato a doctor, profe, en No, no, ingeniería, no, industria, organizaciones. No, ya ese ciclo lo cerré, César, bueno, muy finalmente. bien, profe. Luego organizamos esa parte. Por el lado del profe Jorge, pues hacerles una actualización: es ingeniero de productividad y calidad, especialista en dirección y gestión de proyectos, magíster en dirección y administración de empresas, que junto con el profe Esteban comparten tanto el curso de análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, también el profe nos ha dictado, el profe Jorge Andrés, el tema de gerencia de proyectos. Tiene más de 7, 8 años de experiencia en el sector público y privado asesorando formulación económico-financiera en proyectos, planeación estratégica y mejoramiento organizacional. Ha trabajado en formulación de proyectos productivos para el fortalecimiento empresarial y el desarrollo socioeconómico de la región, con la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado también en diseño y estructuración de procesos y proyectos
como parte de la estrategia de la articulación de los portafolios de servicios de la Universidad de Antioquia y ha brindado un acompañamiento especializado al tema de clúster en Antioquia en la gestión de la innovación para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, buscando la competitividad del sector al que se pertenecen, de esos con Cámara de Comercio Colombo-Alemana como coordinador de ese proyecto. Y también en el fortalecimiento asociativo de, de las asociaciones adscritas al clúster del café de cacao, liderados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio Colombo-Alemana, en fin. Profes, pues con mucha experiencia, así que muchas gracias también de antemano a los profes por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de análisis de riesgo, que más que una clase va a ser un conversado, la idea es que ustedes también puedan preguntar, va a ser como una aproximación a lo que se ve y se profundiza en la especialización y en temas relacionados con proyectos, pero la invitación entonces es a que se motiven y ampliemos todos estos temas y hagan parte de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos para el próximo semestre. Bueno, profes, bienvenidos, no siendo más, yo los dejo a ustedes eh, con la presentación. El tiempo es de ustedes, nos vamos una media horita, 40 minutos y damos un espacio al final de unos 10 o 15 minutos para escuchar inquietudes y conversar con los asistentes, cosa tal que estemos terminando a más tardar a las 6 de la tarde. ¿Listo, profes? Perfecto, profe César. Muchas gracias. Voy a iniciar desde este webinar a todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Este espacio es un espacio ya instaurado en la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, que venimos ya desde hace un buen tiempo realizando estos ejercicios de webinar, más desde generar unos espacios de conocimiento para conversar entre nosotros, diferentes profesionales, expertos, pero también a ustedes que están participando de este espacio. El día de hoy, como bien lo decía el profe César, vamos a hablar precisamente sobre el análisis de riesgos en proyectos. Le quisimos colocar de la incertidumbre a la toma de decisiones. Como bien lo hablábamos ahora, tanto el profe Esteban como mi persona hacemos parte de esta especialización y de lo que queremos es llamarle la atención, motivarlos y buscar como un mensaje primordial en la importancia que tiene el análisis de riesgos, especialmente en los proyectos de inversión, sean públicos o privados, pero que realmente tengamos en cuenta que este es un elemento estratégico y primordial en el éxito del desarrollo de los proyectos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá de nuevo y pues, profe, continuamos con la próxima diapositiva como para ya introducir precisamente el mensaje que queremos mencionar, y es que todo proyecto nace para transformar una realidad. Esa realidad podemos llamarla o traducirla como necesidad, podemos llamarla como una oportunidad, llamarla como una problemática, pero el proyecto nace precisamente para transformar, para dar respuesta a esa realidad. Pero cuando nace como tal esa realidad o esa motivación para transformar esa realidad, también nace algo que es la incertidumbre. Y efectivamente todo proyecto, por más controlado que tenemos o que tengamos en el marco del desarrollo, desde todo el ciclo de vida del proyecto, desde su concepción hasta su cierre, vamos a tener o vamos a estar inmersos en algo que es la incertidumbre. Y es por eso que de ahí parte precisamente, queremos hacer esta primer énfasis en este webinar, es sobre esa conceptualización básica sobre lo que es la incertidumbre en los riesgos, para ya entrar en la próxima etapa con el profe Esteban, hablar precisamente de cuáles son esas herramientas técnicas o tips que nos puede dar el profe precisamente con respecto a esas herramientas o técnicas que nos permiten analizar el riesgo de manera oportuna o que nos permitan realizar un análisis previo para establecer unos mecanismos de control que nos permita garantizar el éxito de los proyectos.
Entonces es por eso que partimos desde este primer mensaje, y es que todo proyecto nace para transformar esa realidad, pero a su vez viene inmerso un tema de lo que es la incertidumbre, ya que efectivamente cuando hablamos de incertidumbre, que es lo que vamos a hablar acá precisamente, hablamos precisamente de ese desconocimiento, ¿cierto? Entonces, continuamos, profe. Aquí empezamos con dos conceptos primordiales en que nos vamos a estar enfrentando en la gestión del riesgo y en la gestión de proyectos, y es que la incertidumbre representa la falta de certeza respecto a eventos, comportamientos o resultados futuros. ¿Y por qué creen o por qué decimos que efectivamente los proyectos nacen también con la incertidumbre? Como bien lo indica este concepto, que representa la falta de certeza respecto a ciertos eventos, comportamientos o resultados futuros, esto está muy relacionado precisamente con el ciclo de vida del proyecto, porque efectivamente, cuando hablamos en una etapa inicial, estamos formulando un proyecto para esa necesidad o esa realidad específica, pues lo estamos pensando bajo un escenario de futuro. Estamos pensando en desarrollar el proyecto con base a unos aspectos actuales, pero recordemos que la ejecución no se hace ya, se hace en un periodo de tiempo posterior a la formulación. Por ende, formulamos el proyecto bajo unos escenarios o bajo un escenario ideal de acuerdo a las condiciones que se dan actualmente en el contexto. Eso quiere decir que cuando ya llegue el proceso de ejecución del proyecto, pues efectivamente esas condiciones iniciales del proyecto posiblemente no sean las mismas a cuando la formulé, por lo cual ahí es donde se materializa esa incertidumbre, o sea, donde ya se da el desconocimiento o la falta de certeza de que cuando yo ya ejecute el proyecto va a tener básicamente las mismas condiciones a cuando yo lo formulé, no necesariamente. Por lo cual ahí es donde decimos que empieza a nacer el proyecto con esa incertidumbre, esa falta de certeza respecto a esos eventos, comportamientos o resultados que van a estar asociados a ese proyecto, pero en el futuro. Y por otro lado, hablamos del riesgo. Porque una cosa está asociada a la otra. El riesgo es un evento o una condición incierta. Entonces, mire que viene también amarrado precisamente a la definición anterior, que si ocurre ese evento, pues puede tener un efecto positivo o un efecto negativo sobre los resultados, los objetivos, las actividades o los recursos del proyecto. Entonces, por eso vemos acá que la incertidumbre, pues eso es una situación que no se conoce completamente en el comportamiento del futuro, a diferencia del riesgo, que es un evento que se puede identificar y que nosotros podemos eh, evidenciar con la afectación del objetivo. La incertidumbre puede ser amplia, difícil de medir porque es algo relacionado con el futuro, ¿cierto? Es algo incierto, pero que efectivamente no estamos 100% seguros de que podría ocurrir. En cambio, con el riesgo podríamos generar algo que se llama un análisis y una gestión de ese posible evento, y que está relacionado también a tener unos aspectos como la probabilidad y el impacto, donde allí podemos evaluar qué tan probable es que pueda suceder esa situación o evento, y también cuál es el impacto, sea económico o social, que puede generar ese evento una vez se materialice. Entonces, en cierta manera, lo que queremos partir de acá es que desde estos primeros conceptos es que empezamos a abordar el riesgo en proyectos. Primero, entender que el riesgo puede afectar el alcance de un proyecto, el tiempo respectivamente, los costos asociados a ese proyecto, la calidad de los productos o entregables,
La sostenibilidad, es decir, si nosotros no gestionamos adecuadamente el riesgo, es posible que esa sostenibilidad se pueda ver afectada en el impacto posteriormente. Entonces, continuamos, profe, con estos conceptos básicos. Pues la pregunta va es ¿por qué el análisis de riesgos es determinante en los proyectos? Y aquí es una pregunta que de pronto si quieren participar, los que están conectados, de pronto dejar un mensajito, una palabra que quieran decir el por qué creen que el análisis de riesgo es determinante. Vamos a ver si a alguien le gustaría participar. Bueno, mientras van haciendo los aportes, pueden dejar en el chat. El riesgo lo podemos ver como un factor estratégico. Bueno, por acá. Evita el detrimento patrimonial, profe, dice Nicky Arce. Muy bien, Muy bien. excelente. Muy bien. El riesgo como factor estratégico. El riesgo como factor estratégico, aquí lo mencionamos precisamente, que lo podemos poner en una categoría de que es algo de responsabilidad propia del líder, director o gerente del proyecto. Allí es donde efectivamente, por eso se dice que es un factor estratégico, porque ese nos permite dimensionar las posibles, digamos, escenarios donde se pueda o no materializar un riesgo y cómo a través de nuestra gestión como líderes, directores, gerentes de proyectos, podamos atenderlo. Profe, entonces continuamos mirando los diferentes factores que están ahí inmersos. Entonces, ¿qué nos permite el análisis de riesgo? Nos permite anticipar escenarios adversos. Nos permite reducir pérdidas, muy bien, acá lo mencionaban precisamente, evitar ese detrimento patrimonial, claro. Primero, anticiparnos a esos posibles escenarios que pueden, digamos, que pueden materializarse un riesgo, pero también nos permite reducir pérdidas porque tenemos unos posibles escenarios y unos controles que nos permiten a nosotros tomar decisiones estratégicas para que realmente el objetivo del proyecto se materialice, se Nos dé. dice Gilberto Ospitia también, el riesgo se puede ver como un problema futuro. Si se estudia con anterioridad, también se puede formular una posible solución. Solución. Gracias, Exacto. Gilberto. Muy bien. Gracias por esa participación. Mire, también efectivamente nos da lo que dice Gilberto, aquí dice, nos permite precisamente aumentar esa capacidad de respuesta. Entonces, como ya lo vemos bajo un escenario, una posible situación, eso nos puede ayudar a mejorar esa capacidad o a anticiparnos a que en caso tal de que se materialice un riesgo, poder atenderlo de manera adecuada, eficaz y oportuna. Fortalece la sostenibilidad, lo hablamos ahorita, el riesgo puede impactar la sostenibilidad de los proyectos. Sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, es una vez se termine el proyecto, el impacto del proyecto pueda continuar y se pueda demostrar. Proteger inversiones, efectivamente, porque el riesgo, la gestión del riesgo no solamente es desde la dirección del proyecto, sino también cómo los demás recursos que se invierten en él, cómo logramos ser lo más eficaces posibles. Y por último, pues mejorar esa gobernanza del proyecto, donde efectivamente a través de esta gobernanza, pues nos permite que tengamos un mejor control de esos actores internos y externos del proyecto, sean los inversionistas, sean los financiadores, sea ese público objetivo al cual vamos a entregarle ese producto o servicio, sea el equipo del proyecto, todos esos actores que intervienen en el proyecto requieren que se gestionen de manera adecuada y para eso también
el análisis de riesgos es determinante porque nos permite ser más eficaces y poder controlar situaciones no deseadas, que eso es lo que también llamamos a los riesgos, situaciones no deseadas, que en algún momento pues, nos pueda afectar el proyecto o aprovechar una oportunidad, porque el riesgo también puede ser positivo y el riesgo positivo nos puede generar una oportunidad y yo tengo que aprovechar esa oportunidad para ser mucho más eficaz al momento de la gestión de ese proyecto como tal. Muy bien, profe, continuamos. Entonces, ahí viene precisamente entonces nosotros cómo relacionamos o cómo integramos la gestión del riesgo en la evaluación socioeconómica de proyectos. Nosotros en el marco de la especialización, pues nosotros les damos unas herramientas donde ustedes van a poder eh, saber o identificar las diferentes formas de poder, digamos, medir el riesgo y cómo a través de esa medición establecer unos controles de acuerdo a esas mediciones. Pero previo a ello tenemos que saber efectivamente esos riesgos, cuáles son y cómo se asocian directamente a los proyectos. Entonces, en este cuadrito, digamos, resumimos un poco lo que son los tipos de riesgos, donde hablamos de unos riesgos técnicos que están asociados a ese diseño e implementación del proyecto, unos riesgos financieros que están relacionados a esos costos y recursos del proyecto, económicos que están asociados a rentabilidad o beneficios esperados, a diferencia de los financieros. Ven ahí que unos están hacia costos y recursos, que es lo financiero, lo económico está asociado a rentabilidad y beneficios esperados. Los riesgos sociales que están relacionados con esos aspectos de comunidades o externos pues, al proyecto, pero que tienen una relación con esa comunidad o con esos actores externos al proyecto. Los factores ambientales o el riesgo ambiental que está asociado a esos impactos ambientales que genera el proyecto o a esos aspectos climáticos. Los riesgos institucionales que están inmersos dentro de los proyectos porque quien ejecuta los proyectos son organizaciones, entidades o la propia persona. Esa propia persona también se puede llamar como institución y están relacionados con esa capacidad de gestión que tiene esa institución, persona o organización que llamamos, que tenga esa capacidad de gestionar adecuadamente el riesgo. Y normativos y regulatorios que están asociados precisamente a esos cambios de reglas, normas o requisitos legales asociados al proyecto. Aquí hacemos una relación de digamos, estos riesgos, cómo se asocian en la evaluación socioeconómica. Cuando hablamos de riesgos técnicos, pues los podemos hablar en evaluación socioeconómica como esas fallas tecnológicas, estudios insuficientes o deficientes de baja calidad, que están asociados precisamente a ese diseño o implementación de la solución del proyecto. Cuando hablamos de lo financiero, entonces en esa evaluación socioeconómica hablamos de costos, de sobrecostos, de inflación, de financiación del proyecto. Las variables económicas, cuando hablamos acá, por ejemplo, en esa variación de la demanda, cuando hablamos en cambios de mercados, todo eso asociado, digamos, como a eso que impacta la rentabilidad. En aspectos sociales, hablamos cuando ya está relacionado en el tema de la evaluación socioeconómica, lo hablamos desde esos conflictos sociales, desde esa baja apropiación de la comunidad frente al proyecto, de esas situaciones de orden público que puedan afectar el desarrollo del proyecto y demás. En los ambientales hablamos de esas restricciones ambientales, de esos eventos climáticos donde efectivamente nos puedan impactar el desarrollo del proyecto. Institucionales, cuando hablamos de la organización, entonces ahí podemos evaluar precisamente esas capacidades administrativas, técnicas y demás que tiene esa institución que está ejecutando el proyecto. Cuando hablamos de los normativos y regulatorios, en evaluación socioeconómica nos enfocamos precisamente en esas modificaciones regulatorias, tributarias
o que impacten en cierta manera el desarrollo del proyecto. Entonces, en este orden de ideas, lo que queremos es mostrar que efectivamente los riesgos no solamente se relacionan en un solo elemento, sino que esto es un panorama general de todo el proyecto, de esos factores internos y externos, precisamente para transformar la gestión del riesgo en una práctica efectiva. Es necesario contar con herramientas, metodologías, técnicas que nos permitan identificar, analizar y responder adecuadamente estos escenarios, este montón de riesgos que tenemos acá. Y para ello es importante conocer cuáles son esas diferentes herramientas, metodologías o esos tips que nos pueden brindar, digamos, los profes que estamos en esta especialización. Sobre ello, pues lo va a profundizar ahora el profe Esteban. El profe Esteban, le doy paso para que intervenga pues ya en esta segunda parte, donde efectivamente aquí ya él nos contará precisamente sobre esos aspectos a tener en cuenta en el momento de la evaluación o el análisis de los riesgos. Muchas gracias, profesor Jorge Andrés. Bueno, dándole continuidad pues a este hilo temático que planteó inicialmente de manera pues tan detallada, tan específica el profe Jorge. Entonces pasamos, César, por favor, gracias al siguiente slide. Bueno, como lo mencionaba ahorita el profe Jorge, el diseño, la formulación, ejecución o gestión y el cierre de los proyectos pasa por diferentes etapas y hay distintos niveles de conocimiento, digamos, sobre las variables que intervienen en distintos ámbitos, digamos, o dimensiones del proyecto, ¿cierto? Entonces hay una fase, vamos a simplificar el ciclo del proyecto, pues en las fases de formulación, en la fase de ejecución y en la fase de liquidación, digamos, o cierre del proyecto, y vamos a ver o vamos a identificar diferentes herramientas o metodologías que se tienen para la gestión del riesgo en tanto proyectos públicos, es decir, donde hay una participación tanto en la ejecución como en la financiación de recursos estatales, como en proyectos, digamos, donde primordialmente hay una participación privada, ¿cierto? Entonces, esas distintas metodologías, llamémoslo así, herramientas técnicas para analizar y gestionar proyectos, se dividen, digamos, en dos tipos de metodologías. Unas que vamos a denominar o a llamar cuantitativas y otras que les vamos a dar el concepto o el término de cualitativas, no diciendo con esto que son unas mejores, más importantes, más precisas, no, todas se necesitan y en la medida en que el formulador y el ejecutor o desarrollador, digamos, del proyecto tenga el conocimiento y la experticia en el manejo de unas y otras, podrá ser, digamos, más eh, preciso, podrá ser, digamos, más específico, más detallado, digamos, tanto esa cuantificación como esa gestión que se puede hacer de los riesgos. Por ahí hay una frase muy particular o muy coloquial que dice que lo que no se cuantifica o no se mide no se puede gestionar. Y esa, digamos que esa es la corriente que le da como el peso o que le da como la preponderancia al análisis cuantitativo de la gestión de los riesgos. Y digamos que ahí es donde más ha avanzado, digamos, la humanidad en términos de esas metodologías, de esas métricas para la gestión de riesgos. Y sobre todo, esto ha tenido, digamos, su origen o su impacto más significativo en el sector financiero,
en el sector bancario internacional, que es donde existen ya, digámoslo así, unas metodologías, unos sistemas de administración de riesgos que vienen probándose y refinándose desde hace muchísimos años. Entonces, lo que es, por ejemplo, el sistema de administración de riesgo de crédito, de riesgo operativo, de riesgo de liquidez, de riesgo de mercado, es un tema que lleva muchísimos, muchísimos años, por allá desde la década de los 80, cuando se iniciaron los primeros estudios de Basilea que tomaban información de los principales bancos del mundo y estudiaban el tema de los créditos, de la cartera, digamos, de los bancos, y analizando cuáles eran pues como las problemáticas y cómo se determinaba que un cliente podía incumplir con el pago de una obligación. Entonces, desde ahí se empezaron a refinar y a, digamos, detallar mucho todas esas metodologías de cuantificación, digamos, de los riesgos que posteriormente identificados, medidos y clasificados de forma detallada podían llevar, digamos, a unos sistemas de control o de administración, pues, de riesgo propiamente. Eh, Sin embargo, también a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, perdón, ha venido pues como un amplio desarrollo, un amplio despliegue, digamos, de estrategias. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la etapa de formulación, en lo cuantitativo, tenemos todo el tema, digamos, de la presupuestación, de la planificación y llevar todos los distintos elementos que se generan en el estudio de mercado, en el estudio técnico, en el estudio legal, administrativo, socioeconómico, ambiental, llevarlo a unas cifras, a unos datos monetarios que impacten positivo o negativamente en el proyecto de manera prospectiva en el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí viene todo lo que es la presupuestación, la proyección de flujos de caja, y como esos flujos de caja no se conocen con certeza cuánto van a ser en el futuro, yo solamente conozco lo que me puedo gastar hoy o lo que puedo recibir hoy, no lo que voy a gastar o a recibir mañana. Entonces, en ese sentido, toda la parte, digamos, analítica de riesgo utiliza unas técnicas cuantitativas, estadísticas de simulación. Entre ellas está, por ejemplo, la simulación Monte Carlo. Desde el punto de vista cualitativo, son muy útiles los diagramas de causa y efecto, o conocidos también como espina de pescado, porque me permite entender esa interacción o interrelación que hay entre diferentes variables. ¿Sí? Mirar desde el punto de vista causal, ¿cierto? ¿Qué fenómenos o qué situaciones pueden repercutir o generar, digamos, unos efectos en otras? Y eso es fundamental para el análisis cuantitativo también. La matriz DOF, ahora la llaman matriz FLOR, ¿cierto? Que mira condiciones o dimensiones internas del proyecto de la organización, analizando fortalezas y debilidades. Y desde el punto de vista externo, mirando todo lo que tiene que ver con oportunidades y amenazas presentes, digamos, en el entorno. Y los mapas de riesgo, también se le llama mapas de calor, donde permite identificar cuáles son las áreas de la organización, las áreas, digamos, o las etapas del proyecto donde va a haber, digamos, una mayor o una posible afectación de esa interacción, tanto positiva como negativa, porque como lo mencionó ahorita el profe Jorge, el riesgo no siempre es malo. Si yo lo analizo desde el punto de vista estadístico, el riesgo simplemente es una desviación, es una variación sobre lo que yo estoy esperando. Pero esa variación puede ser hacia abajo o hacia arriba. Y depende de la variable que estoy analizando, puede que hacia abajo sea malo o hacia abajo sea bueno. Y al contrario, puede que por encima de la media ese riesgo me afecte negativa o positivamente. Todo depende de qué es, cuál es la variable, cuál es, digamos, la dimensión de aquello que yo estoy midiendo. Entonces, los mapas de riesgo se convierten en una herramienta cualitativa que permite identificar, miren, por ejemplo, cuando hablamos en una organización, digamos, de los riesgos laborales, eh,
u organizacionales, hay áreas o hay dependencias o incluso áreas físicas, espacios físicos dentro de una empresa donde donde puede haber, digamos, una posible mayor afectación para las personas, que es sobre quien incide el tema, digamos, de los riesgos laborales. Por ejemplo, los estudios que hacen las administradoras, las ARL, ¿cierto? Ellas identifican cuáles son esas áreas donde puede haber una mayor afectación por factores ergonómicos, químicos, eléctricos, mecánicos, bueno, muchísimos aspectos. Esos mapas de riesgo cuantitativamente se convierten en matrices de riesgo. Esas matrices de riesgos combinan dos factores o dos dimensiones importantes que son frecuencia y severidad. La frecuencia representa, digamos, el número de eventos o de sucesos que pueden originar un riesgo en una organización, y la severidad, el efecto económico, el efecto monetario que la materialización de ese riesgo puede llegar a presentarse. Entonces, la severidad se califica en escalas de baja, media, alta, y la frecuencia también de baja presentación, media o alta presentación. Esas matrices de riesgos se, se convierten en una herramienta cuantitativa para acompañar, digamos, los mapas de riesgos. Cuando estamos en la etapa de ejecución del proyecto, también tenemos muchas formas, digamos, de gestionar esos riesgos que pudieron o no haberse identificado previamente en la etapa de formulación. Desde el punto de vista quali, podría ser a través de convenios, contratos que de alguna manera den cuenta de cómo atender o cómo resolver esos riesgos en el momento en el momento en el que se materialicen, o realizar ciertos controles o auditorías de tal manera que se pueda ir midiendo la cantidad de veces o de momentos en los cuales ese riesgo que nosotros habíamos identificado se vuelve efectivo, es decir, se materializa. Desde el punto de vista cuantitativo, los riesgos se pueden transferir. Un ejemplo muy claro es el aseguramiento, son los seguros. Yo puedo tener, digamos, en mi negocio, en mi proyecto, en mi empresa, un riesgo asociado, digamos, a un factor climático. Es casi imposible evitar que eso me afecte, que eso me perjudique. Entonces yo lo que hago es que aseguro mi negocio, aseguro mi proyecto para que si ese evento se materializa, si ese riesgo se hace evidente, simplemente la pérdida económica que yo tengo la asuma, digamos, una aseguradora. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de los derivados financieros. Esos son, digamos, unos tipos de contrato en los que, por ejemplo, si a mí me puede afectar una baja del dólar porque yo tengo, digamos, unos ingresos, mi proyecto tiene unos ingresos significativos en moneda extranjera, y esos dólares yo finalmente cuando los recibo los cambio o los vuelvo moneda local en el mercado. Lo que puedo hacer es con un contrato, con un derivado financiero, digamos, negociar a qué tasa de cambio me van a comprar esos dólares en el futuro. Eso no va a evitar que la tasa de cambio suba o baje, perdón, pero sí me va a limitar, digamos, la pérdida en caso de que ese bajón de esa caída sea significativa, porque yo lo que hago es negociar de antemano, digamos, ese título, esa divisa, por ejemplo, con una entidad financiera. Entonces, esos son, digamos, herramientas o técnicas que posiblemente van a aprender en la especialización de cómo se puede hacer por lo menos esa identificación y el planteamiento de una estrategia de negociación con ese tipo de contratos o derivados para minimizar una pérdida, digamos, asociada a ello. En la fase de liquidación también es muy frecuente, por ejemplo, lo que es la evaluación ex post con grupos focales. Esto aplica tanto para proyectos públicos como privados. En los proyectos públicos es muy importante, digamos, hacer un cierre con la comunidad y identificar si efectivamente se lograron los objetivos y se cumplieron, digamos, todos esos propósitos que habían sido formulados inicialmente.
y si no se cumplieron, cuáles fueron las causas y qué podría hacerse, digamos, a futuro para lograrlas cumplir, digamos, en una fase posterior. En el caso de los análisis cuantitativos, son muy útiles los estudios de impacto. En esos estudios de impacto se parte de una línea base, se construyen unos indicadores y a partir de ahí simplemente de manera matemática, de manera cuantitativa, se identifica si se lograron o no esas metas que se habían propuesto, esa línea base, por ejemplo, en proyectos educativos, en proyectos de reducción de los niveles de pobreza, de desempleo. Se parte de una línea base, ¿cierto? Que se construye, digamos, con medidas estadísticas como los estudios, por ejemplo, que realiza el DANI aquí en Colombia, otras entidades, el Departamento Nacional de Planeación, y una vez el proyecto finaliza, simplemente se hace, digamos, esa medición. Bueno, queríamos reducir el nivel o el desempleo en un 15%, en un 8%, mirar cuánto se cumplió, cuánto no, y cuáles fueron, digamos, esas causas de esas variaciones que podían ser atribuibles a factores o a variables que no se clarificaron, que no se identificaron plenamente, o posiblemente se ocurrió algo interno que evitó que eso pudiera materializarse. La próxima diapositiva, César, por favor. Bueno, entonces, tengo como para esta parte final de mi parte, como unas medidas o como unas preguntas, llamémoslo así, problematizadores, como para ver si nosotros hicimos una adecuada evaluación o análisis de riesgo en situaciones o en etapas, digamos, de formulación, en la etapa de ejecución y en la etapa, digamos, de cierre de liquidación. Hemos de manera recurrente utilizado, por ejemplo, la medida o el indicador de valor presente, digamos, el, como la métrica, llamémoslo así, o como el indicador fundamental para determinar la viabilidad de un proyecto. Entonces, en la etapa de formulación, siempre nos explican o nos indican que el valor presente neto es una de las principales medidas que determina si un proyecto es viable desde el punto de vista económico o financiero, con la diferencia de que en la evaluación económica se trabaja con precios cuenta y con una tasa de descuento social. En proyectos privados se trabaja con variables a precio de mercado y con una tasa de interés o descuento que se llama el WACC. ¿Cuál es el problema? Que en la etapa de formulación no se conocen los comportamientos futuros tanto de los flujos de caja como de la tasa de descuento. Incluso el tiempo de ejecución o de cierre del proyecto puede ser incierto. Entonces, allí es donde las herramientas de simulación nos pueden ayudar para que yo no tenga un solo VPN con el cual tomar esa decisión, digámoslo así, tan arbitraria o tan determinística de acepto o no, sino que yo pueda tener un pool o un conjunto muy diverso de posibles resultados en distintos escenarios y decir, mi proyecto es viable o es aceptado en un 80 o en un 90% de las veces si se repite, digamos, bajo condiciones, digamos, de repetición muchas veces. El problema es que muchas veces hay proyectos que no tienen referente histórico y que posiblemente nunca más se vuelvan a repetir. Entonces allí tenemos, digamos, otra situación más compleja porque estaríamos más que en riesgo como en condiciones de incertidumbre, porque no tengo unas estadísticas claras o de mi negocio o de negocios similares a partir de los cuales yo pueda hacer, digamos, esa construcción de esos futuros o de esos posibles escenarios. Eh, la otra pregunta problematizadora sería, estamos cayendo en la paradoja de la objetividad cuantitativa e irracional, es decir, muchas veces nos centramos en que lo cuantitativo, lo numérico, lo matemático es lo más fiable, lo más importante, pero desconocemos o le damos poca importancia a esa interacción, digamos, de variables cualitativas que no necesariamente nos van a llevar a un número, no necesariamente nos van a llevar a un dato concreto, fijo,
eh, o cambiante, entonces no podemos, digámoslo así, eh, caer como en esa paradoja, ¿cierto? Que solo lo cuantitativo, solo lo numérico, solo el BPN, solo la TIR, son como las medidas o los elementos o las condiciones importantes para determinar si un negocio o si un proyecto es viable, más cuando hablamos, digamos, de proyectos sociales. Aquí hay que mirar que si bien un negocio o un proyecto puede que no sea financiera o económicamente viable, como lo decía ahorita Jorge, va a impactar en una realidad sobre una comunidad y así sea una o dos o cinco o diez las personas beneficiadas, creo que es suficiente, digamos, para considerar la ejecución o el desarrollo, digamos, de ese tipo de proyectos. Y finalmente, hay unos riesgos que todavía no están, digamos, a una escala de medición. Hablábamos de los riesgos estratégicos, de los riesgos reputacionales o legales, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que ahorita está, digamos, tan en boca de muchas organizaciones, pero todavía no se ha llegado a una escala de medición de cómo esa materialización de los riesgos puede afectar económica o financieramente, digamos, un proyecto. Eh, entonces ahí tenemos, digamos, esa discusión o está, digamos, en la agenda esa revisión y esa posible cuantificación o análisis de cuáles pueden ser los efectos que se tenga a futuro para ese tipo de riesgos que llamamos estratégicos, riesgos reputacionales, porque como decía ahorita, los otros ya llevan muchísimo tiempo siendo medidos y cada vez se refinan o se mejoran más, digamos, esas técnicas de medición, pero tenemos todavía un 50% por decirlo de alguna manera, de riesgos que son no cuantificables en los proyectos. El impacto ambiental, por ejemplo, ahorita que se habla de las granjas de servidores que tienen las grandes empresas de tecnología, cuál es el impacto, por ejemplo, en la huella de carbono, en el cambio climático, en el aumento, por ejemplo, de la temperatura global del planeta. Eso todavía no se está midiendo a la escala que nosotros quisiéramos. Entonces, ahí está como la tarea, está como el espacio todavía disponible y hay mucha oportunidad, por ejemplo, de trabajos de grado para los estudiantes de la especialización para que propongan esas técnicas, esas metodologías de medición de esos factores o esas variables que aún no son cuantitativas. Muchas gracias, César. La última, yo creo que ya esa no es mía. Listo. Bueno, profe, muchas gracias, profe Esteban. Sí, efectivamente, como para cerrar, queríamos darles como una reflexión final precisamente en la temática del análisis de riesgos. Y profe Esteban, ¿qué opinión le podemos dar a los asistentes frente a esas consecuencias de hacer un análisis tan deficiente del riesgo o no tener, digamos, como esas herramientas, técnicas o demás elementos que posiblemente es necesario tener para poder llevar a cabo un proyecto y poder gestionar adecuadamente esos riesgos que de pronto se vea materializado o afectado el impacto del proyecto como tal? ¿Qué de pronto mensaje le podemos dejar a los asistentes? Claro que sí. El mensaje se lo puedo dejar con dos ejemplos particulares de proyectos que no han tenido un cierre financiero debido a situaciones internas o externas donde no hubo una clara, digamos, cuantificación y asignación, digamos, de los efectos de los riesgos. Y el primero es el proyecto minero Quebradona en el municipio de Jericó, un proyecto, digamos, económica y financieramente bastante rentable, bastante significativo, pero con una afectación a la comunidad que iba a ser de cantidades, pues, o de dimensiones, perdón, exorbitantes, frente al cual la Agencia Nacional de Minería no, y la AMLA
no le dieron, digamos, la licencia ambiental, entonces ahí todos los inversionistas públicos y privados, digamos que no pudieron hacer ese cierre y ese proyecto, digamos, todavía está en una etapa de litigio y, digamos, posiblemente pues no se vaya a llevar a ejecución. Y el otro, pues el último, el más reciente, noticia caliente todavía, es la vía de Antioquia a Bolívar, ¿cierto? Que también perdió ya en un fallo o en un laudo internacional el Estado 3.5 billones de pesos, y hay una clara, digamos, causa para ese no cierre financiero y tuvo que ver con la congelación de los peajes que hizo el gobierno y que implicó la no viabilidad financiera, digamos, para los promotores, para los, digamos, inversionistas del proyecto. Entonces, al no hacer esos análisis, al no considerar todas esas variables, los posibles efectos, mire que aquí hemos mencionado unas cuantas dimensiones, pero hagan el ejercicio o hagan, digamos, la tarea lo más amplia, lo más exhaustivamente posible y no traten y no dejen de lado, por insignificante que parezca, digamos, una variable, traten, digamos, de analizarla hasta su, digamos, hasta su mínima consecuencia, porque finalmente eso puede dar al traste, digamos, con la quiebra o con el cierre anticipado de un proyecto. Perfecto, profe, muchas gracias. Entonces ahí podemos concluir efectivamente que las consecuencias de un análisis deficiente de riesgo puede traer sobrecostos y retrasos en la ejecución o en la gestión de los proyectos, pérdida del impacto social, ya lo mencionó precisamente el profe a través de ese ejemplo, la crisis institucional y reputacional que nos pueden verse impactados precisamente las instituciones por ese mal manejo o el inadecuado manejo del riesgo. Y también yo creo que uno de los puntos importantes es en, en las malas decisiones. Nos lleva o nos puede conllevar a que tomemos decisiones basadas en escenarios irreales, es decir, en posibles escenarios que no tengan, digamos, como ese enfoque principal de lo que es el proyecto. Y por último, pues hablar sobre esas competencias y habilidades de un evaluador de riesgos. Yo creo que es importante para los que están conectados que la evaluación de riesgos no depende únicamente de herramientas técnicas que nosotros, digamos, podamos investigar, sino que también requiere de esas capacidades analíticas, estratégicas, de decisiones que nosotros como organización y como persona, tomador de decisión y evaluador del riesgo tenemos. Entonces ahí son competencias claves el pensamiento sistémico, es decir, entender el proyecto como un todo, como un todo, y ahí viene pues como todos esos aspectos sociales, económicos, ambientales, que muy bien lo decía el profe Esteban, que es necesario identificar todas esas variables y por más ínfimas que sean, por más pequeñas que sean, pueden en algún momento llegar a afectar el desarrollo del proyecto. Tener esa capacidad analítica de poder interpretar datos, escenarios, tendencias, variables, esa sensibilidad de las variables, o sea que esa capacidad analítica es necesaria desarrollarla. Y el desarrollo de estas capacidades yo creo que las trabajamos precisamente formándonos y haciendo ejercicios y simulaciones que nos permitan a nosotros poder comprender esas variables. Y por último, pues entender que es, a pesar de que son competencias duras, pues también tenemos que trabajar en otras competencias blandas, como es, por ejemplo, la comprensión del territorio, la comprensión social, es decir, esa capacidad de poder entender las situaciones de la comunidad, esa capacidad de comunicación, de gestión, esa toma de decisiones. Bueno, en cierta manera son como esos elementos importantes que debe considerarse al momento de poder gestionar adecuadamente el proyecto. Entonces, gestionar riesgos, en esencia, es gestionar la incertidumbre para proteger el valor,
tanto social como económico en los proyectos. Por ende, los invitamos precisamente, y que este espacio era precisamente para que pudieran comprender un poco de lo que hablamos en el análisis de riesgos. No es un requisito, no es un requisito, sino que es una metodología que realmente nos permite a nosotros construir proyectos sostenibles, resilientes, porque las dinámicas van cambiando y que también están orientados a ese impacto social, sea económico o sea para darle un beneficio a una comunidad en especial. No siendo más, profe César, entonces agradecerle por el espacio, profe Esteban, muchísimas gracias también y pues quedamos atentos a cualquier duda o inquietudes que tengan. Profe, muchas gracias a ambos por este espacio. A los, excúsenme, a los asistentes, pues abrir esta oportunidad por si tienen inquietudes, preguntas para los profes relacionados con el tema, o si quieren preguntar algo sobre la especialización, adelante. Si quieren lo pueden dejar como un comentario escrito, pues, o escribirlo, yo lo leo, o abren el micrófono sin problema, pues que tienen acceso, pueden habilitar sus micrófonos también. Y mientras de pronto se animan a participar, pues yo les voy a mostrar, quiero compartirles esta información sobre la especialización. Recuerden que tenemos dos, voy a ampliar para que se vea mejor, tenemos 2 semestres. Espérenme, yo vuelvo y comparto bien. Perfecto. Ya deben estar viendo 2 semestres. Recuerden que lo que buscamos en la especialización es hacer el ciclo completo a través de lo que es la formulación, la evaluación y la gerencia. O sea, como tratando de cumplir todas las fases que tiene un proyecto desde su etapa inicial o su fase de formulación, pasando por la evaluación y finalmente terminando en lo que es la gerencia de proyectos. Recuerden que nuestro programa no se especializa solamente en gerencia de proyectos, ni tampoco en la formulación como algunos que hay en el mercado. Nuestro programa tiene desde la formulación, la evaluación hasta la gerencia y tiene un enfoque de lo público y lo privado. A mano izquierda pueden ver los módulos del primer semestre. Ahí tenemos marco general de identificación, tenemos estudio de seminario de monografía, es un curso donde los acompañamos y los orientamos para el desarrollo del trabajo de grado. No es propiamente del tema de proyectos, pero tiene que ver con el trabajo de grado y es parte de lo académico. Bien, estudio de mercado, estudio técnico y organizacional, evaluación financiera y análisis de riesgo. Con eso terminaríamos ese primer semestre y estamos terminando este ciclo de este primer semestre asociado a esos temas. Para el próximo semestre tendremos teoría económica para el análisis de proyecto en el webinar, que es el primer curso con el que inician en el segundo semestre del programa. Viene luego el curso de evaluación socioeconómica de proyectos, que es un curso que dura 3 veces lo que dura los otros cursos, porque esa es la columna vertebral. Ahí van a ver, me adelanto de una vez por aquí para que lo puedan visualizar. Si bien es un curso, todos son de 32 horas, perdón, este lo duplica, este es de 64. Está compuesto por 3 módulos donde hacemos pues especial énfasis en lo que es la evaluación económica, la evaluación social y la evaluación ambiental. Cada uno de esos módulos con 22 horas. Si ustedes suman, da 66, pero pues estamos dando ese equilibrio de las 66 horas para que cada módulo cuente con 22 como parte del programa, aunque el curso es de 64 horas. Entonces, pues tratamos precisamente de garantizarles todo ese recorrido sistemático por todas las fases y estudios que componen el proyecto y abordamos incluso evaluación ex ante y evaluación ex post, que es nuestro curso después de evaluación socioeconómica. El curso de evaluación ex post nos hemos dado cuenta que es bastante importante y hace falta mejorar esa habilidad o esa competencia de poder hacer una evaluación de un proyecto ex post, no necesariamente antes de montarlo. Entonces, si bien analizan, tenemos un recorrido bastante riguroso, bastante exhaustivo por cada una de esas fases para que ustedes salgan como unos profesionales bien formados en evaluación de proyectos que aplica a lo social, a lo económico, a lo ambiental, a lo público y a lo privado. Finalmente, el último curso es gerencia de proyectos
Y seminario de monografía no es un curso, ustedes lo deben matricular, pero pues hace parte del desarrollo de las horas y la asignación del asesor para unas horas de trabajo en sus trabajos de grado, en su monografía de grado. Eh, Vamos a tener para este semestre que viene la oferta presencial. Vamos a tener la oferta presencial. Para, para el semestre 2027-1 vamos a estar ofertando de manera virtual y nos vamos a ir rotando los semestres así, ¿cierto, Felipe? Quedamos como Y vamos el profe. a Entonces vamos. organizarnos de esa manera. De todas maneras, los cursos están montados en una plataforma Moodle, ya están prácticamente visualizados y los profes se apoyan mucho de esas herramientas donde ustedes pueden acceder a videos, pueden acceder al material completo, a los PDFs. Todos los cursos nuestros ya están en plataforma virtualizados para poder ofrecerlos de las dos maneras. Insisto, la presencialidad también se apoya de estas herramientas, aunque no es virtual, pero tiene a la mano todas estas herramientas tecnológicas. Pues inquietudes adicionales, volvemos a abrir la ventana por si revisemos el chat. ¿Cómo va, Felipe? Si salió alguna duda, no. Listo, Por aquí no perfecto. tenemos inquietud, profe. Si alguien desea habilitar su micrófono, puede hacerlo con mucho gusto. Si no, entonces Parece que no. ajá, damos por finalizada este encuentro de la tarde de hoy. Ya nos veremos entonces el próximo semestre. La invitación es a quienes estén interesados en cursar la especialización, pues que obviamente se animen y puedan hacerlo. Estamos con inscripciones abiertas hasta el 4 de junio. Cuénteme, profe. Me han preguntado, aprovecho para hacerlo oficial, me han preguntado por el repositorio donde quedan los videos. Yo les digo que pues no es tan fácil, tan rápido, pero desde Mercado de Comunicaciones nos están apoyando para montarlos en la página de YouTube de la facultad. Ahí tenemos una sección de la especialización donde van quedando pues los videos de webinar que ya hemos tenido. Así es, profe. Quien de pronto desee pues verlo un poco antes, también podemos compartirle. Los videos generalmente los estamos subiendo a YouTube. Lo que pasa es que hemos tenido algunas dificultades pues por los tiempos y actividades que generalmente tienen desde el área de comunicaciones para subir toda la información al YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas. Perfecto, bueno, y agradecerle a los profes, a los asistentes nuevamente, a vos también, Felipe, por este apoyo. Profe, no, es con mucho gusto agradecerle al profe Fernando, al profe Esteban, pues, Motar, al profe Jorge Andrés también, muchas gracias, a los asistentes, obviamente, a todos los que nos han acompañado en este ciclo de conferencias, agradecerles mucho por Muchas ese apoyo, gracias. obviamente, al profe Felicitaciones. César. Muchas gracias, profe Alejandro, muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego, muchas Igualmente, gracias. una feliz Buenas tarde tardes, para todos, que les gracias. vaya muy bien. A todos ustedes, muchas gracias.